Eso hay que entenderlo. Porque vean, muchas veces nosotros, los que nos dedicamos a nuestras especialidades, y podemos ser excelentes, excelsos en las especialidades, estamos desconectados de lo que, de otras especialidades. Y no es que yo quiera darle mucha importancia a la geopolítica, pero la geopolítica es destino, define muchas cosas, define el rumbo de un país, sus triunfos, sus derrotas. Vean ahorita, nombré tres países, Estados Unidos que salió victorioso, precisamente gracias, muchos dicen, al proyecto Silicon Valley. Mitterrand, bueno, ya Francia, ya desde la Segunda Guerra Mundial en declive, pero siguió formando parte de los 5 miembros del Consejo de Seguridad permanentes de la ONU. Es decir, y mal que bien Francia, en Europa continental, es la única que tiene alrededor de 300 bombas nucleares, que no tiene ni Alemania ni otras potencias aledañas. Gran Bretaña las tiene, pero no es continental. Ustedes saben, es un archipiélago y ya está pensando salirse del proyecto de la Unión Europea mediante el famoso Brexit, ¿no? La salida de Gran Bretaña del proyecto de la Unión Europea, que sigue todavía en controversia. Y luego pues, estamos hablando de la URSS, una superpotencia que tenía el equivalente de Estados Unidos en misiles, en bombas nucleares, etcétera. Pero pues, se les olvidaron las computadoras o la cuestión computacional. Al menos esa es una teoría que muchos aceptan. Incluso el jefe de Estado Mayor, si no mal recuerdo, de la entonces URSS, lo comentó, que ya tenían perdida la partida frente a Estados Unidos. Alguien dirá en forma sarcástica, lo que pasa es que los rusos o los soviéticos en aquel entonces tienen mentalidad de ajedrecistas, porque si jugaran canicas se hubieran quedado hasta el final. Es decir, porque saben que el gran maestro pues acepta su derrota 3 o 4 jugadas antes. Bueno, dicho esto, entonces hay que preguntarse, bueno, ¿y México en esto qué? ¿Por qué no ha podido ser una potencia tecnológica? ¿Qué sucede? ¿Por qué dejan a Sudcorea tener cierto tipo de avances? No todos, tampoco hay que perder la cabeza, hay que también ubicarnos en qué rubro se encuentra el mundo. Hoy ustedes lo saben, el mundo está en el 5G, en la robótica, en la nanotecnología, en la computación cuántica, está en varios rubros que a veces la cibernética de segunda generación, y ya y en esta, pues hay que decirlo abiertamente, pues no solamente México, ningún país de Latinoamérica juega. Y ya para que se sientan bien y confortables, para no echarles a perder su jueves, tampoco África, tampoco el Medio Oriente. En pie, China sin duda alguna es la potencia, le sigue detrás Japón e India y se acabó. Alguien dirá, Israel está un poco metida en la cuestión cibernética, sí, también tiene, muchos manejan que tiene 400 bombas nucleares, sí, pero le faltan las otras características para ser de un país una superpotencia, no las tiene. Por ejemplo, Pakistán tiene 120 bombas nucleares, pero no es una superpotencia. La misma Norcorea anda en alrededor de 35 bombas nucleares, pero no es superpotencia. Es decir, hay que también ubicar. Y hoy vean, yo siempre partí, se los digo con humildad y rigor, que el mundo iba a ser, y era en ese momento, hoy ya se asienta más, está más claro, tripolar. Iban a haber 3 potencias, Estados Unidos, Rusia y China. No lo dije en orden, para que no se me molesten aquí los que son prorrusos o prochinos. Y el mundo está yendo en ese orden. Vean, yo que leo mucho los papers, las publicaciones del Pentágono, que es lo más serio que tiene Estados Unidos. Los civiles, bueno, ni hablar de los civiles en Estados Unidos. No es que ellos sean militaristas, es que los civiles no son serios. Nada más vean el estado de dislocación que tiene Estados Unidos hoy, con una casi guerra civil. Vean cómo está su poder en la Cámara de Representantes, el Ejecutivo. Es un país que está al borde de una guerra civil. Y en México ni eso estamos percibiendo. Es decir, muchos de los acontecimientos
que han sucedido en Culiacán y en la sierra de Sonora tienen mucho que ver con el estado de putrefacción de la sociedad estadounidense, que mal que bien nos llega y nos está afectando. Nosotros estamos abordando esos problemas con una visión muy aldeana, con los mismos esquemas de hace 20, 30 años, cuando el mundo no va así. El mundo ya es muy diferente. Se acabó el mundo unipolar de Estados Unidos. El mismo presidente Macron de Francia lo acepta. Fin de la hegemonía de Occidente. Y a quienes nombró como los grandes pioneros de una nueva, bueno, no es nueva civilización porque siempre han tenido civilizaciones, pero de este nuevo proyecto del siglo XXI, podríamos llamarle así. Esta nueva travesía del siglo XXI. Nombró a Rusia, a China y a India. Y dice, además es lo que está inspirando, es lo que está jalando. Si ustedes se ponen a ver también qué hay detrás de esto, bueno, ahorita lo vamos a ver, y hay que preguntarnos en México, ¿cómo podemos seguir adelante con esquemas caducos? Lo digo con mucho respeto porque yo no tengo nada contra CONACYT. CONACYT vivió su época. Es una comisión cuando en Estados Unidos, Rusia y China estamos hablando que el proyecto tecnológico es la base del siglo XXI para ellos. Es seguridad nacional. Fíjense de qué tamaño. En México ya ni nuestro petróleo lo considerábamos seguridad nacional. Es decir, no tenemos ese concepto de seguridad nacional que manejan Estados Unidos, Rusia y China, para citar a los tres grandes del planeta. Entonces, todo esto, qué bueno que estoy ante un auditorio de jóvenes. A mí quizás ya no me toque ver el inicio de la nueva era tecnológica de México, que requiere de una secretaría quedaría corta. Necesitamos una supersecretaría de investigación y desarrollo en México. Ya CONACYT está caduca, no sirve para el siglo XXI. Sirvió en su momento, acuérdense, si no mal recuerdo, lo hizo López Portillo, pero era eso, una comisión o un consejo, no sé cómo se llame, CONACYT. Pero hoy ya esto está totalmente rebasado. Nosotros no podemos llegar al siglo XXI con herramientas del siglo XX y menos del siglo XIX, a la que muchos nos quieren llevar de nueva cuenta. Bueno, dicho esto, bueno, ¿y qué pasa con el Silicon Valley? ¿Por qué México no lo tiene? Y vean, hice algo, no sé si les guste o no, porque va a ser innovativo de mi parte. Cuando di la publicidad en Facebook de la conferencia que iba a tener aquí con ustedes, nada más con la pregunta, causó revuelo entre y se ve que jóvenes que saben del tema, y empezó a causar como que polémica, y les voy a poner qué es lo que dijeron. Se me hizo muy interesante, porque realmente jóvenes que están preparados, que saben del tema, no entienden por qué no tenemos un Silicon Valley en México. Incluso confunden que tener a Hewlett Packard o tener a Microsoft en Zapopan, eso ya es Silicon Valley. Bueno, lo que pasa, pues sí, están ahí, pero se nos pasa por alto que somos maquiladores. No estamos creando nosotros tecnología. Esa es la realidad. Y incluso vean, ahora me va a decir, ¿qué es mejor, lo estatal o lo privado? Pues depende de quién lo haga. Aquí uno tiene que buscar los resultados. Si me dicen en Estados Unidos, bueno, dada su manera en que ellos se manejan, y eso ustedes lo deben saber porque voy a avanzar en este tema. En Estados Unidos existe, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, el famoso Internet, todo lo que tiene que ver con Internet, fue un invento del DARPA, proviene del DARPA, y el DARPA es un invento del Pentágono. Dada la estructura económica interna y financierista de Estados Unidos, adentro lo arreglaron para que existiera un Silicon Valley, que tiene características propias. Y ustedes lo saben, una banca de inversión no banca del Bajío, por favor, con eso no llegas de a la esquina. Eso no sirve ni para comprar un departamento. Una banca de inversión hecha y derecha, emprendedores que salen ahí, acuérdense ser que Silicon Valley es Stanford, pero jóvenes que salen y no tienen dinero, tienen mucho talento y recurren precisamente al financiamiento de la gran banca de inversión,
y tienen el proyecto todo en las universidades de ensueño. Es decir, en México, ¿qué pasa? Pues es el caos total. Salen los jóvenes, a mí me consta, yo soy profesor de posgrado, y se vuelven ninis. La magia, ¿no? Vamos a la inversa, porque ni hay banca nacional, primero, ya para qué pido sueños, banca de inversiones, como que es demasiado, ¿no? Y aunque tenemos universidades maravillosas, ya en todos los rincones de nuestra república, pues no podemos hacer nada. ¿Qué hacen los jóvenes con sus proyectos? Van con un director de banco, me consta, no crean que lo digo así, porque sí, llevan el proyecto, le dicen regresa al mes, regresan los jóvenes, o la joven, o el joven, para que no se oiga muy antigénero, regresan al mes, al de, oiga, ¿cómo va el proyecto? ¿Cuál proyecto? Oiga, le traje hace un mes un documento. No, aquí no tenemos nada. Se lo roban. Se roban los proyectos de los jóvenes. De ese tamaño. Bueno, pues ya les di muchos motivos para que entendamos esa desconectividad, aunque no exista la palabra, aquí la podemos acuñar como neologismo, desconectividad, que no podemos tener el modelo Silicon Valley, porque primero que nada vamos a empezar a tener una banca de inversión. No la tenemos. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Vean lo que pasó con estos grupos que yo les llamo GAFAT, y no está bien. Realmente, vean, yo se lo escuché a Dominique de Villepin, que era amigo mío, primer ministro de Francia, diplomático, habla español perfecto. Cuando vino a México, ahí tuvimos pues contacto. Entonces, para no hacerles el cuento largo, él acuña el término GAFA, G-A-F-A. Bueno, ya saben, Google, Amazon, Facebook, Apple. Y yo, pues soy travieso, le agarré y le agregué la T de Twitter. Y hoy estoy viendo, porque uno también tiene que autocorregirse, ¿no? Pues me faltó Microsoft. Es más, yo quitaría la chafería de Twitter y pondría Microsoft. Y pondría GAFAM. Nada más que ya suena bonito GAFAT, entonces ya me quedé con el GAFAT. Bueno, ustedes ya escogerán el que más les guste. Entonces, todas esas empresas de ensueño no las tenemos, no tenemos equivalentes en Latinoamérica, en África, en Medio Oriente, ni en Europa. Europa, con todo lo que tienen a Francia, a Holanda, a Gran Bretaña, a Alemania, no las tienen. Entonces tenemos que preguntarnos que algo pasó. Entonces, pero ahí era un proyecto, y eso hay que reconocerlo desde el inicio, del Pentágono, con el famoso DARPA, que luego se lo entrega un proyecto, que es este triángulo del Silicon Valley, para hacerlo muy simplista, y hoy en día se van a asombrar de lo que está sucediendo. Es sumamente grave, ¿eh? Vean porque ya abrimos la caja de Pandora tecnológica y no tenemos un código bioético para controlarlo. Entonces, ¿qué sucedió en las últimas fechas? Ya habían creado lo que se llama el DIB, que se llama Defense Innovation Board, Consejo de Innovación de Defensa, donde están los grandes de Silicon Valley en un mismo board, ¿no? En un mismo consejo, pero dependen y interactúan mucho. Escuchen bien y agárrense de la silla aquellos que todavía son angelicales en términos de las invenciones tecnológicas. Dependen del Pentágono. Eso es sumamente grave. Es decir, ¿a qué estamos yendo? Que la inteligencia artificial, en la que ya precisamente la misma semana que Google lanzó la idea de que ya hacía este cálculo famoso, ahí salió en la revista Nature, por cierto, que lo quieran comprobar, la idea del cálculo maravilloso de 200 segundos, que cualquier supercomputadora haría en 10,000 años, China estaba avanzando
en un renglón importante de la inteligencia artificial. Casi ya son los líderes en ese ámbito. Entonces, precisamente en ese lapso, el grupo de Silicon Valley, sobre todo encabezados por Facebook, por Microsoft y por Google, como que le devolvían sus secretos, dicho en forma literaria, al Pentágono y le daban el control de la inteligencia artificial a los militares. Bueno, yo no tengo nada contra los militares, entiendo que el planeta no es un planeta de paz universal, ¿no? Anoche lo hablábamos con unos compañeros, colegas, durante la cena. 85%, bueno, eso es importante que lo entendamos. ¿Cuánto tiempo lleva el ser humano en el planeta? Hablan 4 millones, 5 millones de años. De civilización, ¿cuántos años tenemos de civilización? ¿Cuánto les gusta? Exagerando, 5,000 años. Si somos unos salvajes los humanos, a veces nos olvida. Somos verdaderamente salvajes. Entonces, de estos 5,000 años, entre comillas, de civilización, 85% del tiempo hemos estado en guerra. Vean, el mejor libro, anoche se los decía a mis colegas, el mejor libro sobre las guerras lo hizo Tucídides, 5 siglos antes de Cristo. Se llama La Guerra del Peloponeso. Pero hay muchos libros. Ustedes se ponen ahí Origins of War, lo googlean, orígenes de la guerra, etcétera, se van a dar cuenta que el ser humano nos las hemos pasado guerreando. 85%. Y ahí alguien dirá, bueno, es que se tiene la culpa los genes, la famosa letra Y. Acuérdense que los humanos, los hombres, más que las mujeres, yo les recomiendo a las mujeres, no traten de imitar la letra Y de los hombres. Quédense con sus 2X. La Y es de salvajes. Hágame caso. Vean, yo sé de esos temas. Incluso les comentaba cuando fui a hacer estudios sobre serial killers a San Francisco. Les daba el ejemplo. ¿Cuándo han escuchado de una mujer serial killer? Ni las que fueron al Ángel de la Independencia. Ya quisieran. Ya quisieran. Los hombres somos los que somos serial killers. Entonces no abran esa otra caja de Pandora muy peligrosa. Yo creo que no podemos cambiar el XY. Bueno, sí se puede hacer con ingeniería genética, sin duda alguna. Nuestra XY y la mujer con su XX respectiva. Está bien lo de la igualdad. Es un punto de vista sociologista, políticamente correcto. Son modas, pero van y vienen. ¿Cómo transformamos la XY? Esa Y es muy peligrosa. Ahí está la sede de gran parte de nuestra violencia. Y eso determina la organización del cerebro, que es totalmente diferente entre el hombre y la mujer. No quiero andar en ese tema, pero no me he salido por una sencilla razón. Porque ya me está preocupando, y ahorita estoy dando ahora literalmente un salto cuántico en la charla, en que no solamente empiezan a militarizar la inteligencia artificial, lo cual preocupa. ¿Y a qué va a obligar a China, que es su competidor? Pues a hacer lo mismo. Ahora van a decir que ya de ipso facto China ya la tiene por su característica del Partido Comunista de régimen único, donde Xi Jinping, el mandarín actual, pues incluso está muy vinculado al ejército de China. Bueno, es discutible todo eso. Nada más que yo sí veo que los chinos tienen a Confucio. Todavía les sirve de guía. Yo no estoy viendo un Confucio en el ámbito nuestro de la bioética de la computación ni de la inteligencia artificial. Ahora, Rusia también está. Vean, no sé porque al leer a los del Pentágono en sus escritos, comentan que Rusia sí está avanzada en el ámbito de la inteligencia artificial, pero militar. Obviamente esto no tiene la publicidad que puede obtener un GAFA o un GAFAT o un GAFAM, como le quieran llamar. Entonces es muy peligroso, pero más aún, y esto ya me perturbó,
por mi misma deformación profesional, ya me perturbó de que van al control de los datos médicos clínicos de los estadounidenses. Imagínense a lo que va esto, qué consecuencias puede tener. Ya es el control total, etcétera. Bueno, dicho esto, ya empezamos con la primera diapositiva. Y vean, y aquí pregunto, ahí está, ahí tiene usted Silicon Valley, y ahí ven hay HP, ahí está Facebook, etcétera. ¿Por qué no hay una? Vean, una crítica muy amable a la 4T. Muy amable. Yo soy cofundador de Morena, no tengo pena en decirlo. Últimamente sí, ¿eh? Igual el presidente ya tiene mucha pena al respecto y hasta se quiere salir. Bueno, ahorita no nos vamos a meter en esos temas, pero me las pueden hacer en preguntas y respuestas. Bueno, entonces no estoy viendo la T de tecnología. Esa es la verdadera transformación. Cuando estoy viendo a los demás cómo se están moviendo. Y luego, ¿por qué México no lo dejan entrar a la alta tecnología? El modelo, ya les dije lo de cómo embelezó Silicon Valley a Mitterrand y a Gorbachev. Igual, cuando se da por vencido, etcétera, eso ya se los había dicho. Bueno, ahí tienen el modelo, ahí tienen a dos. Bueno, Steve Jobs, para que vean que no es nada más genético, poca gente lo sabe. Yo soy un viajero consuetudinario, para decirlo en términos, no aventurero, que no es lo mismo, consuetudinario, pues he vivido. Hay pocas cosas que la gente sabe a nivel de Steve Jobs. Su papá es sirio. Y era profesor de la Universidad Americana de Beirut, donde yo estudié. Imagínense todos los secretos que no compartimos, etcétera. Y luego, pues imagínense que un affair, pues un buen affair, pues vean qué producto tuvo, ¿no? Tuvo un affair con una profesora de la Universidad Americana. Aquí tengo dos paisanos libaneses, no sé si sabían ustedes de esa anécdota. ¿Sí la sabías? ¿Sí la sabían? Ahí está, ellas la conocen. Entonces, como él era musulmán y ella cristiana estadounidense, ¿qué era? Ah, sí, de origen, pero eran gringos, eran gringos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues no lo quieren reconocer y lo entregan a padres adoptivos de Estados Unidos, de ahí viene el famoso Steve Jobs. Bueno, entonces, y aquí tienen ustedes a Mark Zuckerberg. Eso es interesante porque uno es de genes sirios y el otro es de genes israelíes. Fíjense qué interesante. Que es Zuckerberg, claro. Entonces, bueno, ahí tienen las universidades de ensueño y la banca de inversión. Nosotros, yo no sé si hayan, creo que sí, el mexicano es muy creativo, pero nos está faltando esta parte de la banca de inversión. Ahora, alguien me va a decir, oye, Jalife, tú eres el que más sabe que no hay dinero en México, que estamos quebrados. Y así lo dejó el PRIAN después de 70 años de desgobierno. Y me callan. Porque del presupuesto, ustedes saben que nada más podemos usar, oye, en billones, sí, pero ¿cuánto podemos usar? El 12%. ¿Saben qué hacemos con lo demás? Pagar deuda externa y el FOBAPROA, que ya aumentó el FOBAPROA, ¿eh? Ya aumentó. Yo cuando lancé la idea de bonos ciudadanos, que causó mucho entusiasmo, sobre todo en Estados Unidos, con los mexicanos de allá, al día siguiente la banca de Estados Unidos soltó el dinero para préstamos. Pues de eso viven. Y qué mejor país que México, que somos los mejores pagadores del mundo. Nadie como nosotros. Ahí con los hermanos Werner Weinfeld, uno hizo el pagaré y el otro lo pagaba. Bueno, no me hagan abrir cajas de Pandora. Sigamos. Bueno, ahí están. Bueno, ¿qué pasa con México? Yo me dedico a la geopolítica. Va a decir, estas son teorías locas, sobre todo la gente, mientras más ignorancia, menos credulidad a datos duros. Ahí no hay nada que hacer. Que sigan en su ignorancia bajo el sol y que se deshidraten. No podemos hacer más. Bueno, entonces, Zbigniew Brzezinski, quien realmente puso en una trampa a la Unión Soviética con la invasión a Afganistán, donde ahí se empantanó Afganistán, es una trampa y él lo reconoce en un clásico escrito que hace, no, una entrevista a lo Nouvel Observateur, ahí lo pueden googlear, Nouvel Observateur,
Brzezinski, y ahí les da cómo él reconoce que le puso una trampa a la Unión Soviética en Afganistán, con todo el asunto musulmán. Ustedes saben que la Unión Soviética antes, todavía sigue siendo igual con Rusia, tiene alrededor del 20% musulmanes. 20%. Es más, si sigue así la tendencia demográfica en la nueva Rusia de hoy, en el año 50 no van a haber cristianos. De ese tamaño, ¿eh? Eso lo dice hasta el mismo sínodo de Moscú. Bueno, a lo que quiero llegar. ¿Qué comenta Brzezinski? Para decirles el tamaño del personaje, él fue asesor de seguridad nacional de Carter, íntimo de Obama, ya se falleció hace alrededor de 2 años. En 1970, él dijo la frase demoledora, por eso estamos nosotros en un apartheid tecnológico. Dice, no queremos un Japón en la frontera. ¿Oyeron bien? Entonces ustedes pueden traer las mejores ideas, ¿verdad? Estamos en una jaula geopolítica. Bueno, ¿cuándo va a acabar? Las jaulas acaban, se oxidan, pasa el tiempo, no pierdan la esperanza. Pero la realidad es que sí estamos en ello. Entonces, de ahí viene el apartheid tecnológico. Eso es muy importante entenderlo. Y además él, fíjense, poca gente lo sabe, Brzezinski no acuña el término de la globalización, que en realidad lo acuña más o menos Marshall McLuhan, que es un comunicólogo canadiense. Yo incluso pertenecía a un grupo McLuhan de la universidad, no digo aquí la Embajada de Canadá, pues yo fui vicepresidente de la Sociedad México-Quebec en México. Entonces sé algo del tema. Entonces, para que vean que soy travieso, consuetudinario. Bueno, entonces, pues sí, uno cuando es inquieto, pues es inquieto. Vean dónde estoy ahorita, en la carretera Celestún. ¿Quieren más aventura? Ya no puede haber más. Entonces, en resumen, Brzezinski él hizo un libro que se llama Technetronics. Y es el que se da cuenta, porque lo sabía, pues, asesor de seguridad nacional de presidentes, como no lo vas a ver, que la globalización iba a ser el instrumento de dominio de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con la famosa globalización? Le ganan la partida al final del día 3 entidades. China, cuando entra al modelito de la globalización en 1978, acaba ganándole con la manufactura. Eso es importante, con toda la maquila, etcétera. Claro, era el precio de que China en ese momento rompió su acuerdo con la URSS. Poca gente sabe, bueno, ¿a cambio de qué? ¿Por qué visitó Kissinger y Nixon? ¿Por qué visitaron a China a inicios de los 70? Eso es la geopolítica. ¿A cambio de qué? Y nada más China dejó a la URSS. Obviamente era entrar al modelo de 1978, al modelo de la globalización. Con Deng Xiaoping, que decía él, no importa de qué color sean los ratones, si negros o grises. El chiste es que el gato se los coma. Aquí no importa mucho. Entonces era muy pragmático, era la fase de China que estaba en su inicio. Y ahí viene el descollo, cuando se descuelga China en el ámbito del comercio y acaba en el 2001, cuando entra la OMC. Vean, yo me acuerdo de esas clases, yo doy clases. México estaba por delante de China en el año 2000. Aunque no lo crean. México no iba tan mal. En 1970, México era la 7ª potencia industrial. 7ª. Vean dónde estamos. En la 15ª ahorita andamos. Bueno, Argentina está peor, y digo, para que se consuelen, no se sientan siempre. Siempre compárense con algo peor, entonces van a ver que estamos muy bien. Se van a dar cuenta que nos va re bien. Bueno, a ver, compárense con el resto de Latinoamérica. Pues somos la maravilla. Entonces, a lo que quiero llegar, vean, Argentina, yo cada vez que reviso su Producto Interno Bruto, está en el grupo del G20. Hoy realmente ni merece estar ahí. Hoy ya está casi en el lugar 30. Irán, con todo y las sanciones, está ya en el lugar 18. Pero no la aceptan por geopolítica. Pero, ojo, si alguien se está
se está metiendo en investigación y desarrollo son los iraníes, a diferencia de otros países de la región. Entonces aquí muchas veces perdemos de vista que ya estamos en una nueva revolución tecnológica, industrial. La anterior, ya saben, la de los satélites, la de los misiles, la bomba nuclear, la primera revolución cibernética, pues ya pasaron. Y ahí hago la pregunta tonta, diría yo, ¿y México en cuál está? En esa. No estamos de ningún. Bueno, y en esta nueva, menos. Con CONACYT no vamos a llegar ni a la esquina, Hay que decirlo abiertamente. Entonces ahí tienen ustedes, cuando dice esa famosa frase Brzezinski, entonces obviamente necesita uno, no estoy haciendo publicidad, pero así se llama, presento mi libro, precisamente se llama La invisible cárcel cibernética. Ahí están, el GAFAT, veanlo. Ahí los tienen. Es decir, y los humanos estamos en ella. No creemos que ya somos libres, están felices con su iPhone y somos libres, el nuevo iPhone del año y todo, y estamos más esclavizados que nunca. Porque ahora ya tienen hasta los datos íntimos. Bueno, eso es lo que verse el libro, no se los voy a adelantar porque si no, no lo van a comprar. Y ahí van las interacciones que me gustaron en Facebook. Vean, este señor que así se puso, no creo que exista, ya saben que hay muchos bots en las redes, pero este fue simpático, me cayó bien. Se llama Cuquico, hágame el favor, qué nombrecito. Cucufate, ¿no? Está simpático. Dice, disculpe mi ignorancia, ¿no se supone que está en Guadalajara, el Silicon? Lo que ves es que yo estuve en Zapopan y lancé la idea ingenua, lo tengo que reconocer, de hacer un Tequila Valley. Sí, pero lo que no tenemos es la investigación y desarrollo. Y es lo que nos falta. Somos maquiladores. Y le va re bien a Zapopan. Ustedes vean, yo un parámetro de medición, cómo le va bien a una ciudad, es ver el número de bancos. Digo, algo mueven, ¿no? Digo, aparte de las otras movidas que traen, que ese es otro tema en Zapopan. Entonces, dice, no se supone que está en Guadalajara. Guadalajara tiene 15 grandes corporativos de origen estadounidense. Pues él mismo se está contestando, ¿o no? Ahora, ya saben, Motorola, HP, IBM, Lenovo, además de 600 y pequeñas medianas empresas, muchas de ellas startups. Bueno, una startup no es un Google todavía. Puede ser que llegue. ¿Qué porcentaje de startups llegan a la meta? El 10%. No crean que llegan todas. Y además hay mucha de política, Vean el pleito que trae Trump con Amazon. Hoy vean, ya está muy clara la elección en Estados Unidos. Twitter va a estar con los demócratas y Facebook va a estar con Trump. Y eso que Soros era financiero de Facebook, pero ya rompieron Zuckerberg y Soros. Es que iba a ir, bueno, ya. Ahí la dejamos. Bueno, ahí está. Que exportan el 70% de los materiales y contenidos que producen. Bueno, estuvo interesante. Y ahí le llovieron, vean las respuestas. Les digo una. La mayoría es solo maquila, ¿no? Le dice Enrique Moreno. Y luego sale un Oscar Rodríguez y dice, pero no hay un lugar donde se apoyen las propuestas de ideas sobre tecnología de los inventores. No hay un lugar como Silicon Valley donde se realice investigación en masa y se desarrollen nuevas tecnologías. Vean qué interesante diálogo, Es decir, a veces nosotros creemos que todo hay que ir a comprar el Reforma, que es una porquería el Deforma, ¿no? Entonces, no hombre, en las redes hoy está lo vibrante de la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque el 30% del país son millennials. Más de la mitad del país tienen menos de 30 años. Digo, no tengo nada contra mi edad, pero yo he dicho que yo soy un millennial muy maduro. Bueno, entonces ahí tienen ustedes lo que dice y luego entra otra vez al kit KK con letras, KK con K. Puede ser, por eso pregunto, ya se retrajo, pero si al parecer existe la infraestructura, ¿qué faltaría? Entonces aquí y sigue él, dudo que las startups sean solo maquiladoras. Desafortunadamente en México el 75% de ellas fracasan antes del segundo año. Él mismo se contesta,
No había necesidad que le contestara. Y luego sale uno que se llama Che López, le dice, bueno, ya saben, también tengo la misma creencia que tú, al menos eso dice en Guadalajara. Sí, pero son creencias, no son datos duros. Es otra cosa. Yo también creo en la Virgen de Guadalupe, no hay problema. Y en San Diego no, porque ahí sí sé que Juan Diego es fake. Pero, bueno, eso me lo dijo el obispo, ¿eh? Eso me lo dijo el obispo de la Basílica de Guadalupe. Pero necesitábamos de un mito. Bueno, y ahí sigue este PPBM, no IBM, es PPBM. Dice, México no ha creado startups de los niveles de Silicon Valley. En Guadalajara hay un outsourcing tecnológico con un potencial tremendo. México puede obtener el know-how para desarrollar sus nuevas tecnologías. Eso cita a un geopolitólogo español, coronel Pedro Baños. Bueno, eso es muy utópico. Entonces aquí entro yo al quite. Le dije Silicon Valley mexicano, no Silicon Valley gringo. No leíste bien el título. Ya, con eso acabé. Entonces este intercambio me gustó porque me demuestra el nivel. Primero que nada, que están atentos. Eso es importante. Si hay un público, hay jóvenes que están muy bien atentos a lo que sucede, pero a veces no conocen que sigue, ¿no? Y ahí viene algo más interesante. Entonces sale Pepe, que ya le voy a poner IBM, más que BM. Espero se suba a la conferencia a YouTube, para que vean el revuelo que armaron, ¿eh? Aquí estamos, aquí nos están viendo en los 4 rincones de México, ¿eh? Ahorita en vivo. Eso no lo teníamos en mi época. Y ahí tienen las limitantes del desarrollo tecnológico derivadas del Tratado de Bucareli. Y aquí ya entramos de lleno a un tema tremendo. Hace años, Grupo USA empezó a fabricar pequeños aviones y helicópteros. Literal, les prohibieron seguir produciendo por prohibición del Tratado de Bucareli. Y ahí entramos un tema candente. ¿What is Tratado de Bucareli? Bueno, es un tratado secreto, para empezar. Entonces, ¿cómo quieren que yo lo tenga? Si es secreto. Bueno, pero tenemos amigos. Yo doy clases en el Ejército y en la Armada de Geopolítica, que son las únicas entidades en México que se dedican a la geopolítica. Y ahí tengo yo una clase optativa en la UNAM de posgrado de geopolítica. Pero ahí van los aventureros. Es decir, no hay una formación como tal. No tenemos escuelas de geopolítica en México. Entonces muchas cosas de esas las desconocemos. Y cada quien está en su campo de acción, lo hace bastante bien. Pero no estamos viendo que realmente México sufre una tragedia geopolítica. Vean, empezamos con Brzezinski. No queremos un Japón en la frontera. Pues ya de entrada están sacando de la jugada. Jóvenes, necesitas materiales. ¿Cómo le haces? Vean hoy la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Cómo se están prohibiendo cierto tipo de materiales. Las famosas materiales de tierras raras. Entonces, que el 95% en el mundo las tiene China. Si China llegara a otra fase, otro grado de confrontación, le quita los materiales de tierras raras y al segundo día tenemos una guerra mundial. Pues, no es tan fácil. Pues te estoy vendiendo, me quitas con lo que sostengo mis misiles, mis chips, etc. Pues eso es guerra. Pues no es nada más así, te los quito y ahí nos vemos. No sé si me estoy explicando. Son cosas que a veces no entendemos. En México nos han intoxicado con este pensamiento itamita, neoliberal, pinochetista, neofranquista. Vean cómo está Chile. Ahí estaban Krause, Letras Libres, Televisa, el Aguilar Camil, el Castañeda Goodman, vendiendo que era el modelo a seguir. Es el modelo a no seguir. Yo lo predije hace 20 años y lo volví a refrendar hace 6. A mí lo que me asombra es que tardaran tanto. Tronado es el peor modelo de Latinoamérica, es Chile. ¿Por qué no miden lo que hay que medir? Que hay un índice que se llama Gini, el Gini se escribe G-I-N-I, que mide la disparidad entre pobres y ricos. Y el peor de Latinoamérica, peor que Haití, lo tiene Chile. ¿Cómo no se van a sublevar? Ahora, ¿qué pasó en México? ¿Por qué nos está dando algo similar? Porque nosotros nos adelantamos el 1 de julio. Esa es mi muy humilde opinión.
Nosotros nos adelantamos el 1 de julio a toda esta revuelta que se está dando en Latinoamérica. Y lo hicimos en forma pacífica. Se tomaron los pinos tipo la Bastilla sin derramar una gota de sangre. Hay mucho bla, bla, bla. Nosotros estamos en avanzada en ese nivel. Tampoco nos subestimemos tanto. Además, somos el segundo país más importante de Latinoamérica y el primero de habla española. Porque además tenemos 55 millones de mexicanos en Estados Unidos que no se los vamos a regalar, ya saben a quién. Bueno, sigamos. Entonces ahí tiene el Tratado de Bucareli. Se maneja mucho eso, ¿eh? Se maneja. Entonces yo pregunto, sotoboche, después de dar la clase, pues ya saben, los militares son del pueblo en México, en realidad. No son como los militares de Argentina o chilenos que vienen de la disque aristocracia que nunca tuvieron, pero eso se creen ellos, pues ni modo, que sigan creyéndolo. Y ahí nos tomamos que un mezcalito, que un tequilita, ¿no? Y ahí salen cosas, ¿no? Se maneja eso, no lo sé, yo realmente no lo puedo establecer, pero realmente no nos están dejando crecer. Entonces sí tenemos amarres. Entonces, si ustedes nada más lo ven así, como excelentes científicos de la computación o todas sus áreas, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, lo ven así, pues sí vale la pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay un Silicon Valley mexicano? Pero luego se ponen a ver, oye, pues yo empezaría desde 1840, cuando empieza la separación de Texas. Me seguiría con la creación de la República del Norte, 1840, que duró un año, que por cierto, mis paisanos yucatecos estuvieron en ella, que a veces nos olvida. Bueno, hasta Tabasco, para que no se sientan mal. Y obviamente los del norte. Y luego, pues tienen la guerra a Estados Unidos de 1845-46. Luego tienen bueno, a veces, con todo el respeto a mi amigo el presidente, él habla de la segunda transformación, que es la cuestión de reforma, etcétera. Sí, pero si no hubiera sido y conste que yo no soy pro Estados Unidos, yo no soy pro nada, yo analizo. Puede ser mi peor enemigo, si tiene la razón se la doy. Puede ser mi mejor amigo, si no la tiene, I am sorry, soy amigo de la verdad. Corrígete y te sigo. O que me corrijan, eso da igual. A lo que quiero llegar, gracias a que llega Benito Juárez, si no hubiera sido por la ayuda de Estados Unidos. Estamos hablando ya de la segunda transformación. La tercera, la Revolución Mexicana. Pues, ¿quién la hace? Los vecinos. Lean a Taft, el que fue presidente de Estados Unidos, ahí está, escrito. Él participaba en la ayuda directa a los... Bueno, porque había la lucha, la doctrina Monroe, había que rehacerla. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿cuándo empieza todo esto? Bueno, ahí va. Entre 1840, 23, yo empezaría en 1823 con el tratado de la doctrina Monroe. Se adueñaron del continente, nos guste o no. Es una realidad. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay varias maneras. Esperar que el que lo impuso se caiga. Puede caerse, ¿eh? No crean que es una hipótesis loca. 2, pues existe un término y nosotros somos buenos. No estoy proponiendo, sé que suena horrible en una entidad científica, pero ¿sabes? Hay que ser clandestinos. Hay que empezar a hacer cosas en la clandestinidad. Sí, vamos a esperar a que se caigan. Y esa puede ser otra opción. Esa segunda frase no la escucharon, ¿eh? No la he dicho. No la han escuchado. Digo, no podemos quedarnos así, esperar. Hay que hacer algo, ¿no? Tenemos que entrar a la independencia tecnológica. Esa palabra es muy importante. Independencia tecnológica. No hablo soberanía tecnológica, la independencia primero que nada. Ver cómo. No es fácil. No es fácil. Etcétera. Bueno, ahí tienen ustedes. Pero me llamó la atención que si, al menos, yo no sé si sea cierto o no, pero en la narrativa del inconsciente colectivo,
Está, el Tratado de Bucareli. Ahora, en 1923, que estamos a 4 años, o 3 casi, se van a dar 100 años del tratado. ¿Creen ustedes que se va a publicar? Entonces, ¿cómo nos enteramos? Pues ya no nos importa, ya no nos vamos a clavar en un pasado que no podemos mover. Bueno, hay que pensar de otra manera. Pero yo estoy hablando de una clandestinidad creativa, una clandestinidad que nos lleve a pensar autónomamente desde el punto de vista tecnológico. Porque si no, vamos a seguir maquiladores, para no ser esclavos, de Silicon Valley. Bueno, entonces, ahí siguen las interacciones. A ver, ¿qué dice este? No, está muy duro, mejor no. Bueno, a ver, y ya casi ya para concluir, vean, hoy se reconoce, al menos los militares de Estados Unidos, que son más serios que los civiles, insisto mucho en eso, sí le dan mucho crédito de que ya Rusia hoy, con el zar Vladi, para no meternos en líos semánticos, lo dejo en Vladi, es ya la primera potencia militar del planeta, con una delantera de 20 años sobre Estados Unidos. Ahora, ¿cuál fue el grave error que cometió Obama y trata de enmendar Trump? Obama empujó a China a los brazos de Rusia. Es el peor error que han cometido en Estados Unidos los estrategas. Siempre los grandes estrategas de Gran Bretaña, desde Mackinder, que es el padre de la geopolítica occidental, la idea era que jamás se unieran Alemania y Rusia. Por eso crean a la OTAN. Esa fue la idea de siempre. Bueno, ya con China era inimaginable en ese momento. Y hoy comete ese error Obama. Y luego Trump está tratando de sacar a Rusia de los brazos de China porque se quedó aislada a Estados Unidos. Ahora, problema de México. Bueno, a mí me ha tocado dar conferencias en el Club de Industriales. Vean, hay empresarios que sí son inteligentes, Bueno, y hay otros que son de una ignorancia supina. O lo que le sigue. No. Creen que por tener dinero ya son sabios. En francés hay un dicho que yo siempre lo uso. C'est un âne chargé d'or. Es un asno cargado de dinero. Entonces, tener dinero no significa nada. ¿Dónde está la sapiencia del empresariado mexicano? Nula. Entonces, son medievales. Todavía no entienden el siglo XXI, etcétera. Entonces, hablando con ellos, siempre son muy reactivos y lo primero que dicen, pues vámonos con China. No te dejan. Luego, el gato de ellos, que era el que negoció, porque era gato los empresarios, un regio, por cierto, Guajardo. Yo ni sé qué puesto tenía, pero fue el que negoció a nombre de Videgaray el Tratado de Libre Comercio, el nuevo, el llamado T-MEC, MS, el que negoció este nuevo tratado, ignominioso, así, ignominioso, de 1000 páginas. ¿Ustedes creen que las leyó Peña? Obviamente que no. Bueno, ni Videgaray. Yo creo que ni el mismo Guajardo que la firmó. Pero ahí tienen a varios que pues sí nos metemos a leer, ¿no? Cuando yo vi lo de ciencia y tecnología, me desmayé. Sí, pero una buena botella de vino junto. Y además tinto. Bueno, entonces me desmayé. No puede ser. Todo lo que le entregamos en bienes y servicios, sobre todo en servicios a los Estados Unidos. Ahí nos ahorcaron en el rubro en el que estamos. Entonces ya van varias, ¿eh? Es decir, además no necesitas que ellos te sometan. Estos nos meten a la cárcel tecnológica y iba a decir zoológica y geológica y geopolítica. A ver, ¿quién de ustedes ha leído la parte, el rubro de servicios en el T-MEC? Que levante la mano, por favor. ¿Quieren empezar para ver dónde va, si vamos a tener un Silicon Valley o no en México? Léanlo. Lean. Se van a dar cuenta
que nos vendieron. Nos vendió el PRIAN en el rubro tecnológico. NTM, ya saben qué significa. Literal. Bueno, y se los digo cariñosamente. ¿Cómo nos vamos a enterar? Empezamos a hablar en el vacío, papá. Lean el rubro tecnológico. Como esclavos nos trataron. Ya no les digo el de las farmacias, el de las medicinas. Ya ni se los digo. El único que se medio salvó de ahí porque se metió el presidente, bueno, todavía no era presidente, ya había sido presidente electo, pero todavía no tomaba posesión, fue en el rubro del petróleo. Pues ya se habían llevado todo, ya no había nada que dar. ¿Qué se ponen a discutir? Estaba entregado todo. Bueno, entonces si se cometen esos errores arriba, pues los de abajo, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hay que tratar de hacer cosas, pero si no estamos conscientes ni siquiera de lo que se firma de país a país, pues no tenemos margen de maniobra. Y algo peor en el TEMEC, hay veto contra China. Entonces yo les decía esto a los industriales, porque son reactivos. Bueno, si ustedes que se dedican a leer y están en el rubro no lo leyeron, ¿ustedes creen que un empresarito medieval, tipo el de Coparmex, ¿cómo se llama? Gustavo de Hoyos Negros. Bueno, esa cosa, ¿ustedes creen que lo entiende para empezar? Primero ni lo entiende. Luego pone a su secretaria ahí a leer lo que le haga el resumen, menos. Bueno, pobre secretaria, es su labor hasta donde puede, etcétera. Entonces a lo que quiero llegar, en el TEMEC hay veto contra China. Entonces como viene a mí un empresario y me dice, pues nos vamos con China, pues tú te puedes ir, pero te dejan ir solo. Porque hay veto, literal. Bueno, no lo dicen así, como yo lo estoy diciendo, pero sí en términos muy diplomáticos, Estados Unidos tiene el derecho de imponer un veto cuando México quiera realizar acuerdos bilaterales con X, Y o Z país. Eso es importante entenderlo. Tradúzcanlo al japonés, ¿qué les está diciendo? No entra China, así de fácil. Entonces tampoco tenemos ahí. Vean, los dos grandes, uno nos tiene esclavizado, que es de Estados Unidos. Y el otro, China, que pudiéramos, y no sé qué tanto nos quiera dar parte de sus secretos China en inteligencia artificial, pues no la dejan entrar. No la dejan ni construir un tren de México a Querétaro. De ahí viene el escándalo de la gaviota y la Casa Blanca. No crean que es por la casa, por favor. O porque la gaviota estaba casada con Caso. No, por favor. Ahí era eso, pegarle, porque no querían un tren bala de México. No lo tiene Estados Unidos. ¿Se imaginan ustedes el efecto psicológico y publicitario que iba a tener este? Yo se lo dije a los chinos, Yo mis bonos con los chinos están en las nubes, los digo abiertamente. Yo les dije, no va el tren bala. ¿Y por qué no va? Por geopolítica, pues eso me dedico. ¿Cómo me deja un tren bala, por favor? Imposible, por todas esas consideraciones. Es decir, nosotros sí estamos en un campo magnético, hay que decirlo, que se llama pues nuestra vecindad con Estados Unidos. Mucho de lo que hacemos depende. Bueno, hay que sacar lo mejor, pero hay que también optar por poco a poco irnos liberando. Ese es lo único que yo podría. Y la otra, la de la clandestinidad, no la escucharon. Bueno, y ya casi para acabar dice, vean qué dice el zar, quien consiga un avance en el desarrollo de la inteligencia artificial dominará el mundo. Las guerras del futuro serían libradas por drones. Cuando los drones de una de las partes son destruidos por los drones de la otra parte, no tendrá más remedio que rendirse. Guerra de drones. Y luego China rebasa a Estados Unidos en la carrera tecnológica del blockchain. Esta fue la noticia simultánea a la salida del cálculo de Google. Ya, aquí ya rebasó con el blockchain. Ya le entraron de lleno. Pero es un proyecto que lleva 2, 3 años y ya se dio. Pues todo esto hay que entender. Bueno, pregunta tonta otra vez, tontísima. ¿Dónde estamos en México en eso? No, pero traemos iPhone. ¿Cómo? Etcétera. Vean,
Global Times, que es un portal chino. China se adelantó a EU en la carrera tecnológica con sus avances en el blockchain. Uno de los principales game changers que configurarán el futuro de la innovación y el crecimiento económico. Ahí va. Están interconectados todos. Mañana se van a interconectar todos. No es aislado uno o el otro. Porque si ganas esta carrera, pues ya vas a agarrar la innovación, vas a ganar el crecimiento económico y de ahí se va retroalimentando en forma positiva, un positive feedback, como le llaman, etcétera. Bueno, ya casi para concluir, China rebasa esto, bueno, eso ya lo pusimos, lo acepta The Washington Post, acepta la delantera de China. Y vean, es muy importante esta frase. Gran competencia estratégica entre Estados Unidos y China será ganada con base a quien controle las reglas y sistemas que gobiernan. Ya me entusiasmé. Que gobiernan el comercio, comunicaciones y seguridad en el siglo XXI. Pregunta, ¿dónde está México? Bueno, consuélense. Ni Latinoamérica está, así que no se preocupe. Bueno, si ese ya sabe mal de muchos, etcétera, ese dicho. Y seguimos. Ya está la batalla tecnológica entre el dragón y el águila. Entonces yo ahí comento, es de dimensiones gigantescas geopolíticas que no pueden ser analizadas con modelos caducos de vieja Guerra Fría y de fallida unipolaridad de Estados Unidos, cuando sus supuestos aliados como Gran Bretaña y Alemania se acoplan al 5G de Huawei. Ya ven que les prohibieron, ¿no? Pues no le hicieron caso ni Gran Bretaña ni Alemania. Y aquí mañana nos prohíben y seguramente vamos a hacer como Alemania y Gran Bretaña, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ahí seguimos. Y ya ve lo que les dije, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la computación cuántica, etcétera. La supremacía cuántica, ya saben, es ese concepto de que a partir de que se deja la supercomputadora clásica y se pasa a hacer mejores performance, ¿no? Desempeños con la computadora cuántica, pues ya se entró. Ahí es donde se da la supremacía cuántica. Que eso es lo que está pregonando hoy Google, que consiguió con su experimento. Y ahí les va ya casi para acabar. Vean qué interesante es esto. China tiene el doble de patentes de tecnología cuántica, que Estados Unidos, pero 3 veces menos de computadoras cuánticas. Y ahí va. Lo que China y Estados Unidos definen como seguridad nacional, vean qué concepto muy importante, desde los hidrocarburos, pasando por los alimentos hasta la sofisticada tecnología, ha cesado de serlo para el aldeanismo de los países avasallados del globalismo neoliberal hoy caduco. Obviamente ahí estamos. Vean, ¿cuántas patentes tiene China? Esto es del año pasado. ¿Lo están viendo? El doble. O el triple casi, patentes de China en esto. Luego, pero vean, siempre Estados Unidos le ha ido mejor en la cuestión de computadoras. Tienen ahí como una predilección. Y en las computadoras, vean cómo a Estados Unidos sí le está yendo mejor en las computadoras cuánticas que a China. Prácticamente, pues el triple, ¿no? Sí lo ven, ¿no? Bueno, ¿y los demás países? Se volvió un asunto de dos. Entonces tampoco se sientan mal que no estamos, ¿no? Etcétera. Y vean estas, es muy interesante. Este es el ranking de las computadoras. Este es el Summit que tiene IBM, que es la más rápida del mundo. Pero vean, de estas China está en el 3er lugar. Tiene 2 China, bueno, de lo que me acuerdo, de 10 que habían, Estados Unidos tiene 5. 5. China tiene 2, y si no mal recuerdo, Alemania tiene 1. A ver qué más tiene. Son supercomputadoras. Suiza, Japón, Alemania, de las 10. China 2, pero Estados Unidos tiene supremacía, hay que reconocerlo, en las supercomputadoras.
Sí saben que es una supercomputadora, obviamente, ¿eh? Bueno, que es una computadora AAA esa. Caben en un estadio de fútbol. Y ahí están interconectadas con una computadora Mariscal, etcétera. Bueno, este es el mundo. ¿Dónde viene México? Una de Latinoamérica. Con CONACYT no vamos a tener, bueno, ya ni laptops. Bueno, y luego ya no me quiero meter a la ética. Hoy están peleándose qué va a pasar con la bioética, ¿no? Y yo con esto concluyo, vean, desde el siglo XVIII se manejó mucho esta dicotomía de izquierda-derecha, que anoche lo estábamos hablando con los colegas, que viene de la Asamblea Francesa, con los jacobinos, que se sentaban del lado izquierdo, que eran los pro-revolucionarios, y los girondinos, o girondins, que se sentaban del lado derecho, que eran los conservadores realistas. Se mantuvo, luego viene la lucha de clases, el capitalismo, la clase obrera, y todavía se podía manejar lo de izquierda a derecha. Ahí se podía meter esa dualidad conceptual del mundo. Luego viene la lucha de la URSS y Estados Unidos, y todavía se podía manejar. La izquierda la representa el comunismo de la URSS y Estados Unidos el capitalismo con el mundo occidental. Bueno, ¿hoy en qué estamos? Hoy. Es caduco lo de izquierda a derecha. Totalmente. Que hable de izquierda a derecha no sabe ni en qué planeta anda. Hoy realmente el mundo está entre globalistas y nacionalistas. Esa es la nueva dicotomía. Pero no va a durar. Hoy, ¿qué estamos viendo? Renacimiento de los nacionalismos en todos los rincones del mundo. Xi Jinping es nacionalista, pero con visión global porque tiene que vender mercancías, pero es nacionalista. El zar Vladi, nacionalista, también con visión política universal. Trump, nos guste o no, es nacional, él mismo se define nacionalista económico. ¿Qué es el Brexit? Donde nace el modelo neoliberal global o la globalización, que son con el thatcherismo y el Reaganomics. Hoy que los sustituyó el Brexit y el trumpismo, que están en crisis, todo está en crisis. Y obviamente alguien va a ganar y alguien va a perder. Entonces hoy esa dicotomía globalistas, nacionalistas, obviamente es más productiva para reflejar la realidad del planeta y no izquierda-derecha. Bueno, fíjense, en México, les doy un ejemplo nuestro, muy ranchero. Los chuchos, o narcochuchos, no sé cómo les llaman, narcogalileos, no sé cómo se llaman esos, eran travestis, son travestis, y ahora ya se fueron a Escoria 21. ¿Cómo se llama? ¿Futuro 21 o Escoria 21? Futuro. ¿No es Escoria 21? Bueno, etcétera, ya se fueron ahí. Votaron por la reforma energética. Y eran pro-neoliberales. Entonces eso izquierda, derecha. Y luego tienen su blog de izquierda, son los más capitalistas del mundo. Es ridículo y grotesco usar ya izquierda-derecha en la fase actual. Sirvió en el siglo XVIII, XIX, gran parte del XX. Pero hoy en el siglo XXI no sirven. Pues se van a confundir. Van a encontrar gente de la vieja izquierda que está en la globalización, o gente de la vieja derecha que está en contra de la globalización y son nacionalistas. No sé si me estoy explicando. Todas esas cosas. Entonces, en resumen, pero ahí viene la principal dicotomía del siglo XXI, la principal, que va a definir al planeta, es la inteligencia artificial. Y nada más la están manejando dos, que son Estados Unidos y China. ¿Dónde va a estar México? Sacan fácilmente de toda la secuencia de los eventos que les he dicho, de qué lado vamos a estar. Nos guste o no, yo podré ser muy pro China, pero la realidad geoestratégica y geopolítica apunta a que vamos a estar en el lado de la Sierra de Sonora y de Chihuahua. Muchas gracias.